Buenas noches, mi nombre es Alejandro del Rivero, soy oftalmopediatra en la Clínica Maldonado Vaz de Córdoba y agradezco a los organizadores de este prestigioso curso, que bueno, este año va a ser en forma virtual totalmente, el haberme permitido organizar este simposio. Grato sería estar en el mismo, como hacían los antiguos griegos en el siglo IV a.C., con una copa de vino, recortados en divanes, con comidas, con etairas, discutiéndolo. Hoy es imposible, pero prometo, sinceramente, en algún momento poder organizar este simposio de esta forma. Pocos temas son tan controversiales como la catarata pediátrica. En los niños poco se discute cómo y cuándo se opera un glaucoma congénito, cómo se opera un estrabismo, o si se trata con antiangiogénicos o fotocoagulación o una retinopatía del prematuro. Pero en catarata pediátrica, cómo, cuándo y por qué es nota de todos los cursos y congresos. Por eso elegimos junto a mis amigas coordinadoras para que pudieran debatir expertos con opiniones disímiles, ya que las diferencias de criterios entre personas honorables son las que nos hacen crecer, como lo hacían los antiguos griegos, cuna de la democracia y de nuestra civilización occidental. Vamos a coordinar esta charla de decisiones, este simposio de decisiones en catarata pediátrica, junto a dos amigas, la doctora Claudia Polo y la doctora Celeste Mancilla, a cuales voy a presentar. Claudia es oftalmóloga infantil y estrabismo en el Hospital Parmenio Piñeiro de Cava. Celeste Mancilla es médica de planta en el Hospital de Pediatría, profesor doctor Juan P. Garrahan, también de Cava. Y voy a ver quiénes van a ser ahora nuestro triunvirato de expertos. Por primera medida vamos a hacerlo en cuanto a su experiencia. El doctor Julio Manciti, quien es médico consultor en el Hospital de Pediatría, profesor doctor Juan P. Garrahan de Cava, director del Grupo Oftalmológico Manciti, y Julio es mi mentor en oftalmología pediátrica y un gran amigo. Va a estar también el doctor Enrique Urret Zavalía, que es oftalmopediatra y especialista en estrabismo en niños y adultos, jefe del Servicio de Oftalmología del Instituto Hulton y integrante del Servicio de Oftalmología del Hospital de Niños de Córdoba. Y por último, nuestra invitada internacional, la doctora Bruna Ventura, que es coordinadora del curso de especialización en oftalmología y coordinadora del Departamento de Cataratas de la Fundación Altino Ventura de Recife, Brasil, y además es presidente del Comité de Alaxa R. Joven. ¿Cuál va a ser nuestra hoja de ruta? ¿Cómo va a ser nuestro simposio hoy? Les vamos a mostrar, los coordinadores a los expertos, una imagen y una breve reseña de los diferentes casos clínicos para que ellos discutan en forma honorable y precisa. Bueno, voy a pasar la primera diapositiva para que Celeste Mancilla pueda presentar el caso. Bueno, buenas noches. Gracias por la presentación. Esta es una niña que tiene 1 mes de vida, que tiene una catarata unilateral completa, con un ojo que tiene el mismo largo axil que el ojo contralateral, y que tiene una ecografía con vitrio libre y retina aplicada. Y acá mi pregunta a los expertos es, ¿la operan? ¿Cuándo la operan? ¿Qué técnica usan? Y considerando que tiene 1 mes de vida, si utilizan lente o no utilizan lente intraocular. Bueno, no sé quién de los expertos quiere comenzar. Bueno, si querés Vamos, que... Enrique. Bueno, sí, Inauguramos, Enrique. es 1 mes de edad, tiene 1 mes de edad el bebé. Bueno, hay que realmente certificar que el otro ojo no tenga cataratas, aunque que puede evolucionar después en el futuro mediante observar la pupila con un retinoscopio o oftalmoscopio directo, que si hay una mínima opacidad se va a ver, aunque sea una pelusa en el vaso. Ahora, ese ojo tiene una catarata total, por suerte, bueno, ya le han hecho la ecografía, tiene una cámara vitrea limpia, una retina aplicada, siendo que es una catarata unilateral, bueno, uno puede pensar que es una cuestión esporádica, que no va a requerir de estudios genéticos, de estudios metabólicos,
y uno tiene que planear en operarla precozmente, no al mes de vida, sino, como es un solo ojo, uno puede entre los 2 y 3 meses, antes que pasen los 3 meses, haberla operado. Y la idea de en estos chicos, yo le hago una lensectomía, vitrectomía por par plicata, porque no hay par plana, con 23G, y le dejo un anillo capsular periférico para en el futuro, porque acá no le voy a poner lente intraocular, le voy a adaptar lente de contacto, pero en el futuro, si llega a suceder algo, ponerle un lente intraocular secundario. Y la vitrectomía que le hago es una vitrectomía anterior, pero anterior solamente con capsulotomía posterior, porque bueno, podría aumentar la incidencia de glaucoma si le hago una vitrectomía muy amplia. Nada más que eso. Bueno, hay muchas otras cosas para hablar, pero bueno, podemos seguir hablando con ustedes. Muy buenas consideraciones. Yo opero estos niños entre 2 meses y medio, 3 meses de vida. Un señal que a mí me llamó mucha atención es que es bueno para la cirugía, es que este ojo dilata bien, entonces tiene una buena dilatación pupilar para un niño tan pequeño, entonces de solo 1 mes. Entonces eso es uno de los señales que también yo llevo en consideración para indicar una cirugía, por ejemplo, alrededor de 2 meses y medio, no después de 3. Mi técnica que utilizo de rutina es vía anterior, entonces yo hago una incisión límbica posterior, la rexis anterior, aspiro la catarata. En casos así de catarata total en que no logramos ver la cápsula posterior, es importante saber que hay un riesgo de tenernos alguna degeneración de la cápsula posterior o fibrosis de la cápsula posterior. Entonces siempre empiezo aspirando la catarata por la periferia y por último hago la aspiración de la parte más central de la catarata. No hago hidrodisección en estos casos. Después de quitar la catarata, implanto un anillo endocapsular, hago la capsulotomía posterior, vitrectomía anterior, vía anterior, y implanto el lente de 3 piezas en el saco capsular en estos niños. Importante siempre acordarnos de cerrar, yo cierro todas las incisiones hasta la paracentesis con el hilo de Vicryl 10 ceros para disminuir la chance de tener un niño que flota el ojo y que hay algún problema con la estabilidad en el postoperatorio inmediato. Perfecto. Y te pregunto, Bruna, ¿cómo calculás el lente para esa edad? Déjame terminar porque no opinión. Julio quiere hablar y después puedo hablar del cálculo del lente si es necesario. Yo coincido en la edad de cirugía. Antes operábamos muy tempranamente, pero se vio que la incidencia de glaucoma tardío aumentaba cuando la cirugía era muy temprana. Así que también opero entre los 2 y los 3 meses de vida. Con respecto a la técnica, hago lo mismo que Enrique. Entro por 1,5 milímetros o 2 milímetros del limbo por vía retroidiana. Dejo un buen anillo para poner una lente secundaria y hago una anatomía anterior. Esa pregunta que hizo Sergio Mancilla es la que yo creo que acá cambia un poco la posición. Conozco muy bien la experiencia de la familia Ventura, de Marcelo y de Bruna en la colocación del lío, y me parece que realmente tienen una muy buena técnica. Pero si uno observa las diferentes estadísticas, se da cuenta que casi todos estos chicos van a segundas cirugías. Y nosotros vemos que tenemos menos complicaciones si ponemos el lente en una segunda etapa. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Si uno tiene que calcular el lente intraocular en un chico de 2 meses de vida, para llevarlo a la hemetropía seguramente va a necesitar poner un 32 o 33. Pero si le ponemos un 32 o 33, como crece mucho en el primer año de vida la longitud de axil, va a quedar rápidamente miope de 8 o 9 dioptrías. Ahora, si le pones 8 o 9 dioptrías menos, vas a tener una hipermetropía de 8 o 9 dioptrías, con lo cual vas a tener que suplementar con una lente de contacto. Ese es el principal argumento por el cual nosotros preferimos
poner primero lente de contacto, dejar un buen soporte y secundariamente colocar la lente intraocular, que sabemos que no vamos a tener tantas complicaciones y realmente es una cirugía fácil de hacer. Sí. Eso es lo que querías decir, Celeste, pero vos sos coordinadora. Déjame. Bueno, eso es lo que Eso, quería preguntarle a Bruna, ella cómo calcula, qué es lo que elige, ya que poner lente tan temprano, ¿cómo calcula poner? primero, sí, primero una cosa que es muy importante y que siempre me gusta decir es que nuestra experiencia con lente de contacto en nuestra población es muy mala, entonces probablemente es distinta de las de ustedes. Entonces, por eso, para nosotros, siempre hizo mucha lógica intentar poner el lente temprano, hacer una hipocorrección que es basada en la edad para tener en cuenta el crecimiento ocular con el tiempo y así lograr que el paciente no se quedara afáquico y con gafas para afaquia. Entonces, en los sitios en donde el lente de contacto funciona, bueno, es una opción y los trabajos enseñan que sí funciona para algunas personas. En nuestra población específica no funciona, entonces los padres no logran comprar los lentes, pierden los lentes, no logran poner y quitarse de los ojos, es todo un problema. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo del lente? Siempre hacemos en estos niños que son más pequeños, que es la mayoría, entonces que no colaboran con la biometría óptica. Es distinto de un niño, por ejemplo, que viene con 7, 8 años de edad o una catarata traumática más tarde y logras hacer una biometría óptica. En estos casos, la biometría óptica es la preferible. Pero cuando no logramos hacer en estos niños más pequeños, siempre hacemos la biometría con el paciente bajo sedación inmediatamente antes de hacer la cirugía para que tengamos alta acurácia del examen y no tengamos un problema de medición del diámetro axil de la cámara anterior, etcétera, por la baja colaboración. Eso es un punto. La keratometría también obtenemos con el paciente dormido, entonces con un keratómetro portátil, y así logramos tenernos medidas reproductibles. Entonces, para tener una idea, en general yo hago 3 medidas de la keratometría en cada ojo y hago un promedio para hacer el cálculo de lente y saber que estoy con la keratometría correcta. Lo mismo en relación al diámetro axil, de tener más de una medición para estar segura que estamos con datos confiables. Una vez que tengamos los datos obtenidos de la biometría, utilizamos en general la fórmula Holiday 1, la fórmula Holiday 1, y luego tenemos una tabla de hipocorrección, como dijo Julio, que algunos cirujanos también utilizan. Entonces, por ejemplo, en un paciente que tiene esta edad que estábamos diciendo para operar esta niña de alrededor de 3 meses, la hipocorrección sería de 9 dioptrías. Entonces, una hipocorrección de 9 dioptrías no significa que va a quedarse con una hipermetropía de 9 dioptrías. La hipermetropía será de alrededor de 6, 6,5 dioptrías, porque la hipocorrección es en el poder del lente. Entonces, por ejemplo, haces una biometría y por la fórmula te dice que tendrías que implantar un lente más 30 en este ojo hoy para hipermetropía. Entonces, en este niño, cerca de 3 meses de edad, en vez de implantar un lente de más 30, implantarías un lente de más 21, que ahí tendrías la hipocorrección de 9 dioptrías. Y en el postoperatorio es esperado que se quede con un residual ahí de hipermetropía de alrededor de 6, 6,5, que sí va a ser corregido en las gafas, que como había dicho, realmente nuestra realidad en relación a lentes de contacto no es buena, y esta gafa va cambiando con los meses de crecimiento ocular. Entonces, con eso logramos un muy buen desarrollo. Tenemos toda una parte del hospital también en relación a la estimulación visual, que es esencial en los niños después en el postoperatorio. Entonces, con eso sí logramos tener los pacientes 20/20 y con buena visión binocular. En este caso específico, que la catarata es monocular, muy importante también ver la refracción del otro ojo para ver si la hipocorrección que vamos a hacer es mismo de 9 o si vamos a ajustar un poco eso con base en la refracción del otro ojo. Y con la técnica que utilizamos y la cantidad de esteroides que utilizamos también
creo que más adelante vamos a tener oportunidad de hablar del postoperatorio y cómo hacemos para modular la inflamación. Nuestros resultados a largo plazo, medio y largo plazo, en relación a reoperaciones y todo, es muy bajo, muy bajo. Ahora estamos haciendo justo, terminando una compilación de casi 10 años en promedio de follow-up y es muy, muy bajo las tasas de reoperación. Bien, muchas gracias. Y una pregunta para Julio y para Enrique. Considerando que es unilateral, ¿a partir de qué edad consideran poner un lente intraocular? Yo siempre pienso qué haría con mi hijo. Primero, no le pongo lente intraocular. Y segundo, si el chico anda bien con lente de contacto, a los 9, a los 10, a los 15 años no lo opero nunca más. Cada cirugía implica posibles complicaciones y sabemos que estos ojos están sujetos a posibles complicaciones, bueno, múltiples complicaciones. Si el paciente por alguna razón no tolera el lente intraocular o los padres no pueden comprarlo o pierde un promedio de lente intraocular, de lente de contacto muy alto, bueno, ahí uno sí se plantea la necesidad de hacer un implante secundario y bueno, la edad va a depender de esos factores, ¿no? Pero si yo puedo, no lo opero nunca más. Tengo pacientes que tienen 20 años que están con lente de contacto y bueno, en las bilaterales que tenemos mejores desarrollos visuales, que juegan al tenis, al básquet, tienen 10 décimas. Este caso unilateral es mayor desafío en la decisión. Pero vuelvo a repetir, si no es necesario, porque todavía el contacto y los padres lo manejan y soportan económicamente, lo sigo con lente de contacto. Sí, yo de acuerdo con Enrique. Bueno, creo que debemos puntualizar. Se te cortó el audio, Julio. Estás muteado. Desmuteate, Julio. Para que no se escuche mi voz por si me muevo. En esto, bueno, yo tengo una posición intermedia entre lo que dice Bruna y lo que dice Enrique. Yo sí coloco el lente intraocular. Trato de, cuando son las cataratas unilaterales, trato de colocarla como lente secundario lo más pronto posible. Entre el año y los 2 años de vida, lo he hecho bastantes veces y en general no tengo complicaciones. Con respecto al concepto y las medidas que dijo Bruna, me parece que un chico con una lente intraocular puesto a los 3 meses de vida y con 6 dioptrías de diferencia entre un ojo normal y el otro ojo con una lente intraocular se ambliopiza profundamente. 6 dioptrías es imposible de revertir. Así que Pero no. acuérdase que en general entonces, tenemos la parte de oclusión y todo. No va a para tener tratar la ambliopía. visión binocular, y yo tengo muchos años de experiencia, hay muy pocos chicos en cataratas unilaterales congénitas tienen buena visión central. Así que por eso yo todavía más persevero en no colocarlo. Ahora, si fueras catarata bilateral, ni siquiera tengo necesidad de ponerle lente de contacto tan temprana. Le pongo lente de contacto, el chico llega a los 4 meses y ahí le pongo lentes aéreos. Los chicos de 4 meses con lentes aéreos andan espectacularmente bien con los Miraflex. Entonces yo le pongo lentes aéreos y le digo a los padres, cuando quieran vengan que le pongo el lente secundario. Y eso sí, tengo muchos chicos con 10 décimas en los 2 ojos. Y vienen a los 2 años, a los 3 años. Ahora estoy por operar esta semana que viene un profesional de la medicina que se va a vivir al Ecuador. Lamentablemente mucha gente se va a la Argentina en estos momentos. Y tiene 2 años y medio, le voy a poner la lente secundaria y se va a ir al Ecuador. El chico va a ver perfecto. Y no va a tener ese desfasaje, ese shift miópico que se produce en muchos chicos, con una miopización importante, y me siento muy seguro. Ahora, yo prefiero colocar lente secundario si veo que el chico tiene posibilidades visuales. Y si veo que el chico tiene posibilidades visuales, lo pongo temprano. Lo pongo en cuanto la longitud axil sabemos que la longitud axil aumenta mucho el primer año, aumenta bastante en el segundo año, y después es muy lento. Entonces ahí trato de que tenga la lente. Ahora, Julio, ¿y el implante secundario? ¿Cuál es el tipo de implante secundario que utilizas en estos casos de 2 años? 3 piezas, acrílico de 3 piezas. ¿Pero ahora, solamente en el sulcus o capturado? La teoría es capturado.
la realidad es en el surco muchas veces. Ahora, esto lo hemos hablado muchas veces con Marcelo, y creo que coincido totalmente. Probablemente si yo viviese en la zona donde ustedes viven, haría exactamente lo que ustedes hacen. Porque como bien me explicó tu padre, y ahora me lo explicás vos, y lo entiendo, y coincido totalmente. Y por ejemplo, en la India hacen también lo mismo. La gente no siempre cumple lo que uno le dice, y entre colocarle una lente de contacto que no se la van a colocar y colocarle una lente intraocular que sí se la puedo colocar, quizás en la condición de la población que ustedes manejan, yo haría exactamente lo mismo que hacen ustedes. Totalmente de acuerdo. Sí, y acá pasa lo mismo en Córdoba, la gente humilde tal vez hay que tomar esa decisión. Y yo uso lente en el surco de 3 piezas, el MA60 que es versátil de Alcon. Si no, ahora estoy tratando de suturarlos, los áqueros, que tienen 4 patas y se los sutura y quedan muy bien centrados. Perfecto. ¿Puedo hacer una Vamos. preguntita, Bruna? Sí, por supuesto. Bruna, ¿vos te referiste a 20/20 y a visión binocular en los chicos con catarata monocular o binocular operados de la forma que lo describiste? También en monocular, a pesar de ser más difícil, pero cuando los padres están involucrados, logramos llegar ahí. Entonces, una cosa que hacemos aquí es, desde el preoperatorio, yo digo a los papás cómo dependemos de ellos para llegar a los 100% que el niño va a tener, y hasta en el termo el termo que asignamos para operar un niño, una persona. ¿Cómo se llaman eso en español? Como termo para cirugía. Es como un documento quirúrgico de consentimiento. En consentimiento. Ahí yo hice totalmente como específico para catarata pediátrica, diciéndoles que para el suceso de la cirugía es necesario, imprescindible, que utilicen las gotas como explicamos, porque hasta damos las gotas, pero a veces no utilizan. Es raro, después que empecé a gastar mucho tiempo con eso y con este termo y todo, pero a veces ocurre. Si hay algún trauma o el papá deja el niño soltar el ojo o cualquier cosa, puede tener una mala evolución. Y la cuestión de la estimulación visual, uso de gafas, uso de oclusión, que es muy, muy importante, aún más en estos casos unilaterales. Entonces, cuando tenemos los familiares involucrados, sí logramos llegar a los 20/20, pero cuando no, es casi imposible, porque como el otro ojo es muy bueno, el niño no quiere utilizar y tampar este ojo que es bueno. Entonces, la familia es esencial para el suceso de la cirugía. Me llama la atención porque las familias en general no les cuesta mucho apoyar el parche en un chiquito con esta condición. Y mi experiencia sí, no es pero yo soy bien dura. Los estimulados, yo soy los chicos aún estimulados. Sí, no. pero en el preoperatorio yo les digo bien como puedo hacerlo mejor, gastar un montón de tiempo en la cirugía como en relación a estar bien concentrada, hacer todo lo mejor posible, pero si no hacen en el postoperatorio lo que es necesario, no vamos a tener un resultado visual que es para lo cual que estamos trabajando. Entonces, estoy bien como cartas en la mesa, como decimos en Brasil, para que sepan, y después en el postoperatorio, cuando regresan, sin utilizar las gafas o sin hacer la oclusión, yo siempre les llamo la atención y les acuerdo, mira, ya hablamos sobre eso, necesitas estar aquí. Ahora, yo siempre les digo, ahora es como una maratona en que yo corrí mitad y ahora tú tienes que correr tu mitad, si no, no ganamos. Entonces, esta parte de involucrarlos es muy, muy importante. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso. Celeste. Sí. Bueno, en este caso también tenemos un niño de 1 mes, en el cual la catarata no es total, es central, mayor de 3 milímetros, permite ver el fondo de ojo con dificultad, pero se puede ver algo, y es bilateral. Entonces, la misma pregunta, ¿operan?
en qué momento, calculo que en el mismo que hablamos, la técnica y si colocan o no colocan lente. Julio, ¿quiere empezar ya que fue la última vez o empezamos? Cambiemos, Julio. 3 milímetros bilateral central, un mes. Sí, sí la opero. Esa catarata Esa la operas. es una catarata que es muy ambliopizante porque es central y 3 milímetros. Perfecto. Tenemos la ventaja de que es bilateral, con lo cual la posibilidad de que el chico haga una ambliopía unilateral es más difícil, pero generalmente los chicos que tienen catarata y son operados los dos ojos por alguna razón, siempre tienen un ojo dominante. Así que tener mucho cuidado. Antes se decía que se operaban con 24 a 48 horas y que en el interín que le operabas el segundo ojo, taparle el primero. Bueno, eso yo nunca lo hago. Posiblemente si colocase lente intraocular primario, la ambliopía se nos instalaría tempranamente. Pero como lo hago en 2 tiempos, con un distanciamiento mínimo de 48 horas, no creo que en tan corto plazo, y máximo de una semana, a veces por razones operativas, el chico se ambliopice. Hago la técnica que ya describí, por retroiridiano. Eso me asegura que tener muy pocas sinequias, prácticamente no tenemos sinequias, pero es importantísimo una cosa que puntualizó Bruna y también Enrique, y yo en su momento una vez llevé a Recife una cirugía de lo que no había que hacer de un paciente que nos enviaron, y es prácticamente no dejar más, dejar solamente un anillo capsular, porque si no la pupila no juega bien en el postoperatorio, se forman muchas masas, se va para adelante el iris. Esa técnica, si es bien depurada, que se puede hacer con 23G o con 20G inclusive, la 20G a veces es mucho más mejor, porque además después yo siempre le pongo punto a la esclera, y dejo así el soporte. Y en una segunda, inmediatamente le pongo lentes de contacto, a los 3-4 meses le pongo lentes aéreos, y llamativamente la familia y el chico rápidamente se inclinan por el lente aéreo, y después cuando los padres quieren le pongo la lente secundaria. Y controlo muchísimo la ambliopía con oclusión para que no haga un ojo dominante, que fácilmente a veces lo hace. Ahora, si nosotros estamos alerta, no hacen la ambliopía y muchas veces tenemos binocularidad. Y ahí sí tenemos buena agudeza visual. Ahora, ese ojo me pareció que era muy microftalmico, así que con más razón no pondría una lente primaria, porque seguramente la longitud axial va a ser muy corta. Sí, parece chico, ¿no? Parece chico y la dilatación no parece buena. Puede ser que no está totalmente dilatado, pero si esta es la máxima dilatación en un mes de vida, yo me quedo más atenta, porque sí se puede dilatar bien a los 2 meses o 3 meses, cuando está con más edad, vamos a decir así, en el momento de la cirugía, pero también puede ser que continúe así con una dilatación limítrofe en relación a poder dificultar la visualización intraquirúrgica. Entonces, si este paciente no pasa a dilatar bien para la cirugía y necesito, por ejemplo, poner retractores irianos, que en niños, cuando necesito dilatar la pupila, es como yo hago. Yo no pongo anillos expansores en niños. Yo utilizo retractores irianos. Cuando tengo que utilizar retractores irianos, sé que es un ojo que tiende a tener mucho más inflamación en el postoperatorio. Entonces, llevo eso en consideración en el momento que estoy viendo cómo voy a modular esta inflamación. Entonces, de rutina, yo uso la triamcinolona intracameral al final de la cirugía y la dejo intracameral para modular la inflamación en el postoperatorio, y hago la dexametasona subconjuntival, eso en todos los casos. En estos pacientes en que hay manipulación de iris, además de la triamcinolona intracameral, la dexametasona subconjuntival y las gotas, que empiezo a cada 3 horas y disminuyo hasta 6 semanas, yo también muchas veces, si sé que es un ojo que tiene una tendencia mucho más grande a inflamación, hago triamcinolona también subtenoniana.
y con eso logro que este ojo tenga un postoperatorio muy parecido con un ojo que no tiene estas variables de tendencia a inflamación. Entonces, por ejemplo, ojos con persistencia primaria de vitrio hiperplásico, también acabo utilizando más esteroide y siempre asociado a un antihipertensivo ocular por lo menos 30 días para impedir la cuestión de tener picos de presión. Esto fue la tesis de doctorado de mi papá, enseñando que es seguro hacerlo así en relación a no tenernos que era una preocupación, hacer triamcinolona, dejarlo en el ojo, pero tener picos de presión alta en el ojo en el postoperatorio. Entonces, siempre que hacemos la triamcinolona, asociamos esta parte del antihipertensivo durante 30 días, generalmente la dorsolamida en estos ojos. Enrique o Julio, ¿usan triamcinolona intracamerular también en el intraoperatorio? Mira, excepcionalmente, yo siempre digo que a los chicos no hay que tocarles el iris, porque Perfecto. es como la gotita, después se pega por todos lados. Cuando un chico no dilata, a los 2 meses y medio, difícilmente dilate bien de por vida. Y el problema de estos chicos, primero que es complejo operarlo, entonces sí, tendríamos que usar ganchos dilatadores. Pero el tema es que uno usa el gancho dilatador para la cirugía, pero posiblemente ese chico cuando en el postoperatorio vuelva a tener una pupila que no dilata. ¿Y cuál es el problema? Que cuando no dilata la pupila, uno no tiene control de ese ojo. ¿Qué es no tener control de ese ojo? Es no poder verle la papila. La papila es el gran termómetro para detectar un posible glaucoma. Y además no le vamos a poder hacer una esquiascopia, porque al no dilatar no se la vas a poder hacer ni cuando te vas con anestesia general. Entonces cuando tengo pupilas muy chicas que no dilatan, directamente les suelo hacer una esfinterectomía para asegurarme poder tener control en el postoperatorio. Y después, todo lo que hice, yo hago lo que hace Julio en las bilaterales, y con respecto a cuándo operarlo, esta catarata evidentemente era quirúrgica, muy densa y muy grande, pero cuando uno tiene dudas, lo que hace que uno tome la decisión de operarlo es la esquiascopia. Si ustedes le ponen la banda al retinoscopio y la banda no se puede hacer firme, concreta, neta, por más que ustedes le vean un buen reflejo rojo, ese chico se va a ambliopizar y lo van a tener que operar. Para mí esa es la clave en el diagnóstico cuando no es tan densa. Y bueno, por supuesto, excepcionalmente uso triamcinolona cuando le toco el iris, hago algo rojo, pero en general no la uso, no la utilizo. Sí, yo coincido. Cuando yo voy por delante y me encuentro con una pupila muy chica, pero tengo intención de colocarle una lente intraocular y tengo que dilatar y hacer una vitrectomía anterior, esos ojos dan inflamación y en esos casos yo uso triamcinolona, porque si no tengo inflamación. Ahora, cuando voy por atrás, no tenés inflamación. Es rarísimo. Si no tocas el iris, el ojo no se inflama. Entonces, el postoperatorio es mucho más tranquilo. Ahora, si vas por adelante, que nosotros ponemos muchas lentes intraoculares, si vas por adelante, el ojo se inflama, y nosotros usamos triamcinolona en cámara anterior, nos vamos para atrás, hacemos la capsulotomía con vitrectomía, hacemos la vitrectomía anterior, y generalmente entra vitrio dentro del saco capsular, y ahí con la misma triamcinolona sabemos si tenemos vitrio o no, completamos la vitrectomía, y ahí después colocamos la lente intraocular. Y con el uso de la triamcinolona, por supuesto, bajamos la inflamación. Pero la usamos excepcionalmente, no tenemos gran necesidad. Y nunca hacemos subconjuntival, triamcinolona. A veces, si hemos trabajado un poquito, le hacemos un antibiótico con un corticoide, pero mucho más suave que una triamcinolona. Puede ser una dexametasona. Ahora, nos ha pasado, y yo tengo un video muy interesante, donde recibimos un paciente que lo habían operado por vía anterior, sin colocarle una lente secundaria, una lente primaria, quiero decir, y el ojo tenía masas por todos lados, tenía restos por todos lados, tenía sinequias por todos lados. Bueno, empezamos a trabajar, etcétera, etcétera, y en el interín que trabajamos, que nos llevó bastante tiempo, se nos formó una membrana sobre la cara anterior del iris, que es interesante porque la sacamos con pinza y era una membrana muy densa y que fuimos pelando el iris con la pinza.
Eso significa que hay que ser muy limpio, muy cuidadoso y tener la menor inflamación. Y lo que se inflama es el iris. Por eso, cuando tocamos el iris, necesitamos la extracción anual. Perfecto. Yo creo que un mensaje muy importante es que solo toquen el iris si es extremadamente necesario. Exacto. No es como un ojo de adulto que a veces, voy a ver la cápsula, o recto, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado y ser muy pensado cuando vas a tocar el iris, porque la reacción inflamatoria tiende a ser mucho más grande. Perfecto. Exacto, coincido absolutamente. Bueno, pasamos al caso siguiente. Bueno, esta es, lo voy a presentar yo, una niña de 45 días con una catarata unilateral cortical posterior poco densa y solular nuclear. Esa es la imagen de la catarata. El otro ojo es absolutamente sano. ¿Qué hacen? Es un caso límite, ¿no? ¿Lo operan? ¿Cuándo? ¿Qué técnica? ¿Ponen los lentes? Fíjense bien la imagen. Es sonular, muy poco densa y cortical posterior en el centro. Qué pregunta, ¿eh? ¿Qué pregunta? Yo me la hice. ¿Sabés por qué me la hice, Julio, a esa pregunta? Porque esa paciente es mía. Me la hice y la hablamos con los padres. Después les voy a contar cómo evolucionó esto, pero esa duda, esa locura que están pasando por su cabeza, la pasé yo también. Ahora que hable primero Enrique, ¿no? No, y si, esto es que es muy simple. Le agarras el retinoscopio, sin dilatar la pupila, sin dilatar la pupila. Si con una pupila de 3 o 4 milímetros, vos no podés concretar una banda de retinoscopia, Sí, se pudo, se pudo. si se puede, no Se lo pudo. operes. Con la Porque pupila sin dilatar, ¿no? siempre es preferible un cristalino que le dé una visión de 4 o 5 filas o que pueda acomodar que un afáquico Totalmente. o pseudofáquico. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Fíjense que la pupila acá está dilatada, ¿no? Pero si se achicaba, quedaban bandas, si bien esto en el centro ocupaba, pero ahí periféricamente quedaban zonas libres. Fue un caso muy difícil de ver qué teníamos que hacer, ¿no? Quizás también ayudaría, yo opino lo mismo que Enrique, si yo pudiese evitar la cirugía, la evitaría. Y a veces una cosa que si uno tiene pues, fenilefrina, que sea un midriático pero sin ciclopléjico, a veces consiguiendo una pequeña dilatación de pupila, ¿no es cierto? El chico esquiva la catarata en la zona más densa y por ahí tenemos buena visión, no se ambliopiza y tenemos una agudeza visual de 4 o 5 líneas, acomodación, trataría de evitar la cirugía. Bien. Bruna. Perfecto. Yo estoy de acuerdo y siempre en estos casos limítrofes en que creemos en el tratamiento clínico, pero no estamos totalmente seguros, no es un problema. Por ejemplo, puedes pasar el midriático y después el paciente regresa, pero en un corto espacio de tiempo. Entonces, a cada mes ves este niño, a cada 2 meses máximo, para que si hay ambliopía desarrollándose, ya puedas cambiar para el tratamiento quirúrgico, pero siempre coincido con Enrique y Julio en que retraso la cirugía, la indicación de la cirugía para cuando realmente sea necesaria. Ajá, les cuento. Quiero saber, Claudia, que es la experta en estimulación y en maduración visual, ¿cómo tomarías la visión de ese ojo con el comportamiento visual? ¿Qué es lo que harías para vos hacerle y los signos de sospecha de su papá? Y en caso de ser monocular es lo único en contra que tiene, ¿no? Para esperarla, pero a mí me parece que hay que esperarla. Siempre con el pantalleo translúcido para ver si logra fijar con ese ojo. Ese chico tiene que hacer muchísima estimulación visual. Y si lo logra, a pesar de todo, con una dilatación, como dice el doctor Julio, yo creo que va a tener una ambliopía con respecto al ojo dominante, ¿verdad? Seguro va a ser el ojo dominante, el ojo que no tiene nada. Pero
Quizás no sea una ambliopía tan severa. Bueno, yo tenía miedo que ustedes me dijeran aquí que lo iban a operar de una, ¿no? Porque, bueno, no lo operamos. Muy bueno. Llegamos a los Era 2 bien el años. parche, así que Le indicamos el parche, que lo toleró muy bien, y le indicamos la fotomidriasis como tratamiento, ¿sí? A los 2 años tengo esta foto. Fíjense, yo me hacía mandar una foto por mes, por WhatsApp, por la madre, para ir siguiendo la evolución, porque si la madre tiene con un buen celular, sacando una foto, uno puede ir siguiendo la catarata sin tanta consulta del chico, ¿no? Pero bueno, a los 2 años ya tenía la niña un buen comportamiento visual a la oclusión del ojo izquierdo. ¿Qué harían aquí a los 2 años? Con solamente el dato del buen comportamiento visual. Yo no le hice test de mirada preferencial, ningunos test de agudeza visual. 2 años no contestaba, pero tenía un buen comportamiento. A los 2 años se opera, ¿qué técnica le ponen o no al lente intraocular? Mismo paciente. Catarata sin evolución. Yo sigo con la misma, Julio, ¿no? sí, la misma conducta. Si el chico fija bien y se maneja, no lo opero. No lo opero. Perfecto. Porque coincido con E a esta todo idade já logras evaluar bien la visión y todo. Ahí yo no le hice test de mirada preferencial. Solamente me medí con el comportamiento visual. Y era excelente el comportamiento visual. Pero miren lo que pasó. La vi después, esa misma niña, a los 5 años de edad. Misma catarata, y fíjense la visión, que ya pude tomarla. Tenía 1/10 más de visión. No mejoraba con ningún tipo de corrección, y el test de Lodmark, que es el Potencial Acuity Meter que hacemos nosotros, era de 20-150. Ahora con 5 años, ¿se opera o no con ese Lodmark? ¿Qué problema? La madre hizo un grandísimo tratamiento. O sea, son esas madres comprometidas que le hacía el parche, que le hacía la fotomidriasis, cumplió a rajatablas el tratamiento, pero la visión no fue la que uno esperaba en estos casos, ¿no? Pero es un tema... ¿Qué refracción tenía? Una refracción de -1. Era porque se miopizan. Se miopisa, exactamente. Sí. Por la ambliopía se ha miopizado. -1, -1,50 era. Y era esta visión con la corrección. Con la corrección tenía 1/10 más, exactamente. ¿Hay tiempo todavía para rehabilitar esa ambliopía operándola? ¿O ya pasó ese tiempo? En mi opinión, sí, y yo operaría, pero un detalle es importante, es que es necesario cuando decidimos hacer el tratamiento clínico, hablando en general, que los acompañamientos sean muy cercanos, porque a veces tenemos casos así como el tuyo, que empieza bien y muy bueno desarrollo visual y todo, y luego los papás relajan, 2 años después vienen y ya está horrible. Entonces, es mucho más difícil para retornar, como regresarnos a tener un buen desarrollo visual. Pero en este caso, si me hubiera ocurrido exactamente así, yo indicaría la cirugía en este momento, 5 años, porque me dijiste que la mamá hace el PET, hace todo el tratamiento clínico y mismo así no está más funcionando. Yo coincido. En el momento que considero que la agudeza visual está bajando, la opero. Y, por supuesto, si los padres colaboran, si los padres no colaboran, es inútil que la operes porque nunca vas a tener un buen resultado. Pero si estoy convencido de que no va más, la opero. La catarata no varió en tamaño, pero uno ya puede ser más preciso en la toma de la agudeza visual, y hasta en la contestación de la niña del test de Lodmark, ¿no? Pero bueno, yo pienso lo mismo. Celeste, Enrique, Claudia, ¿qué opinan ¿Le ustedes? podría hacer una refracción confiable? Sí, se le dice con equiascopía, porque con el autorrefractómetro, como está ahí en el centro, no te la mide. Porque te mide una parte el centro, otra parte el núcleo. Eso es con equiascopía. Yo creo que sí, también creo que hay que operarlo, pero realmente el pronóstico es muy pobre, visual, de mejoría,
hay que intensificar después la cirugía, la oclusión y controles más estrechos, pero tiene un pronóstico visual pobre ya. Sí, 5 años. Pero uno le daría chance, ¿no? ¿De cerca, Ale, le pudiste tomar la visión? No, se la tomé De de cerca lejos, de cerca. generalmente tienen mejor visión por la acomodación. Para mí el signo más grave en estos pacientes es cuando empiezan a desviar el ojo. Sí. Ahí Sí, está hablando, si no desvía, aunque la agudeza visual sea baja, se puede intensificar el tratamiento de la estimulación visual, pero si tiene desviación, para mí la cirugía es inminente. No sé Bien. qué experiencia tienen ustedes con esto, ¿no? No, sí, totalmente de acuerdo. Un paciente con catarata así a medio andar, pero que viene con estrabismo, ya significa que ya están biopizados y que implica Sí, que hay que ahí operar lo tiene antes mal posible. pronóstico. Sí, Y tiene yo pobres. Ahí está el coincido caso. con, si se desvió ya perdimos la partida. Hay que tratar de operarlo antes de que se desvíe. No estaba desviando esta niña, ¿eh? Nunca Sí, por eso te desvió. pregunto. No, Se nota. nunca desvió porque ese, bueno, era el signo de alarma que le había dicho a los padres junto con el nistagmus, ¿no? Y en las bilaterales, pero nunca desvió y fue una ingrata sorpresa. La primera vez que uno toma la huesa visual, no sé si a ustedes les pasa, que uno está muy contento por el comportamiento visual, cómo se maneja el chico se manejaba absolutamente normal, pero cuando uno va a los bifes y le toma la huesa visual, por ahí uno encuentra ingratas sorpresas, como me pasó, ¿no? De todos modos, lo que pienso hacer es lo que me están diciendo ustedes, que es operarla y darle algún tipo de chance para mejorar un poco esa ambliopía. De todos modos, un décimo más ante un ojo que no veía nada, bueno, algo sirve, una rueda de auxilio por el otro ojo es, ¿no? Pero no es lo ideal. ¿Qué lente le pondrían? ¿Y cuántas dioptrías? ¿Lo dejan métrope, lo dejan miope, lo dejan hipermétrope? Es la Muy buena pregunta pregunta. que... ¿Qué edad tiene este chico? 5 años. 5 años. ¿Y Bueno. cuál es la refracción del otro ojo? Es métrope. Ok. B10-10, sin corrección. Okay. A partir de 4 años yo no hago hipocorrección, entonces yo ya planeo la biometría para hemetropía. El lente que utilizo en niños es un lente de 3 piezas de Alcon, no sé si tienen en Argentina, se llama Type 7. Tiene 5,5 milímetros de óptica y 12,5 de áptico a áptico, entonces es bueno para niños muy pequeños, pero en niños, por ejemplo, de 5 o 7 años también funciona muy bien. Entonces, es el mismo lente que utilizaría en los niños que estábamos discutiendo antes, que son más pequeños. ¿Y ustedes cuál lente pondrían? Bueno, yo vuelvo a repetir, el que históricamente he usado, que por su versatilidad, porque es un lente que puede ir al saco o al surco, es el MA60 de Icon, que es de acrílico hidrofóbico, que bueno, que es utilizado en todo el mundo. Ahora, hace pocos días me consultaron por este tema y operaron muy bien un chico que tenía creo que 2 años y le pusieron, se enojó el cirujano porque yo le había hecho comprar ese lente. Y no, me salió también la cirugía que le hubiera puesto un lente de una pieza, un IQ. Y bueno, realmente uno dice, claro, yo voy al quirófano, a mí no me sobran los lentes y menos en el hospital, no tengo un IQ y un MA60 por las dudas. Pero si tuviera gran stock, la pregunta, el IQ, que es de una sola pieza, si se llega a retraer el saco, vos, Bruna, muy bien, le pones el expansor del saco, pero en general los cirujanos no le ponen expansor del saco. Y si a este chico se le retrae el saco y le has puesto un IQ, se te hace un bollito el lente. En cambio, Sí. si le has puesto un lente MA60, ese no se va a descentrar, digamos. Perfecto. No sé qué opinan ustedes. Yo Yo soy, pongo inclusive en los chicos pongo tóricos. He Muy bien. puesto unos cuantos tóricos de hasta 3, 4 dioptrías. Tengo 2 hermanas a las cuales no le puse tórico a uno y le puse tórico al otro. Ya son dos adolescentes y realmente se comportan muy bien. En general, cuando pongo IQ, le pongo expansor. Es muy sencillo, además es una cosa que es Está muy bueno eso. económica. Está bueno, está bueno. Pero uso los dos.
Ahora, coincido con Bruna, a ese chico yo lo dejaría lo más semétrope posible, porque si no, si lo dejan hipermétrope, que a veces yo en los chicos de 4 años los dejo un poco hipocorregidos cuando es bilateral la catarata, porque siempre les crece, que sea media dioptría, una dioptría, no mucho más. Aunque eso también está bastante en discusión, porque dicen que cuando lo operas de catarata después el ojo no se comporta de la misma manera que el ojo normal, ¿no? Pero yo uso los de una pieza y los de 3 piezas. Cuando uso de una pieza le pongo un expansor de cápsula, cuando uso de 3 piezas no le pongo, y es un poco sobre la marcha, lo decido. Pero bueno, yo ahora trabajo solamente en privado y tengo la posibilidad de tener un stock bastante amplio, inclusive si no lo puedo medir, tengo, bueno, a veces desde más 11 hasta más 32 en el stock, y lo bajo del stock y pongo el que necesito, lo mido intraquirúrgico. Bueno. En este caso de 5 años, hacen capsulotomía posterior primaria con vitrectomía, lo dejan y hacen jack después, porque 5 años está medio en el límite que después se deja hacer un jack, ¿no? Eso depende del examen, pero es controverso aquí, quizás vamos a tener opiniones bien distintas también. Esa es la idea, esa es la idea. Catarata es controversia. Es verdad. Pero una cosa que en general sí, mi respuesta sería, la mayoría de mis pacientes con 5 años sí tienen primariamente una capsulotomía posterior y vitrectomía anterior hecha, pero si es una niña que tiene 5 años y que ayuda mucho con el examen en la lámpara de hendedura, yo me quedo muy tranquila en relación al YAG, que no duele y ya me conoce, entonces ya es más tranquilo, pero no es la rutina para los 5 años. Entonces depende mucho del paciente. La mayoría ya lo haría en el intraoperatorio, pero en algunos casos no. Según su experiencia, en un chico de... La mano. A veces no estás tan tranquilo, decís, este se me puede complicar y no lo hago y lo dejo para el segundo tiempo. Inclusive en San Pablo hace unos años, escuché a una persona que dijo, yo sistemáticamente le digo que puede ser que la haga, pero si no, que a los 40 días entro y la hago. Entonces me pareció muy bueno, porque a veces uno sabe que con Jack van a andar bien y a veces sabe que la cápsula que se va a formar es muy gruesa y va a requerir, a veces hacer Jack y no lo podés solucionar y tenés que llevarlo a un segundo tiempo quirúrgico. En estos casos de 5 años, Julio, ¿no temes que se te opacifique el vitrio anterior, aparte de la cápsula posterior? A veces se pacifica el vitrio anterior. Sí. Y a veces uno le hace capsulotomía posterior con Jack en un chico de 4 o 5 años, y después vos ves que la hialoide se opacifica. Porque evidentemente los fibroblastos van sobre las hialoides y opacifican. Y eso no lo podés tratar con Jack, tenés que tratarlo quirúrgicamente. Que Bien. según uno tiempo ese es sencillo, porque es un abordaje muy sencillo y lo limpias fácilmente, ¿no? Bien, de acuerdo. Sí. Yo lo que hago en este chico, como dijo Bruna, sí, si fuera muy, muy colaborador, por ahí podría dejar la cápsula. Pero en general lo que hago, o lo que hago casi siempre, le pongo los trócares 23 y le hago la cirugía por delante, le pongo el lente en el saco, y una vez que el lente está en el saco, recién me meto por los trócares y le hago la capsulotomía posterior y la vitrectomía anterior. Bien. Entonces, de esa manera, yo trabajo tranquilo Está para poner el lente. Pero los trócares tienen que estar puestos previamente, porque después el ojo se ablanda, se pone blando, y no es fácil meterse con los trócares. Sí, otra maniobra, porque el problema es cuando vos pones el lente si entras por adelante, ¿no? Si haces la capsulotomía y la vitrectomía por adelante, el problema es que si la haces bajo infusión, se te mete el vitrio después cuando sacás el virófono entre la lente y se te pega todo. Por ahí una maniobra es hacerla bajo viscoelástico la vitrectomía. Pones retrolental el viscoelástico y ahí comes con el vitriófago sin líquido. Eso evita un poco que el vitrio se te mande para adelante. Claro. Pero la que vos hacés, Enrique, es muy buena. Y con respecto al aumento del lente intraocular, totalmente de acuerdo con Julio y Bruna.
Porque este chico es hemétrope del otro ojo. Sí. Jugar con dejarlo hipercorregido, ya está en una situación de ambliopicente, no, acá hay que dejarlo hemétrope para que estos primeros meses se esté estimulando de la mejor manera, así que es lo correcto dejarlo de hemétrope, a este ojo puntualmente, ¿no? Una gran cosa que dijo Claudia es la visión de cerca, que no le di importancia en este caso y es fundamental para su futuro. ¿Qué agudeza visual de cerca tiene? Se la voy a tomar antes de decidir. Pero bueno. Y yo les hago una pregunta a Julio, Enrique, a Bruna. ¿Usan lentes multifocales en niños? ¿A partir de qué edad? Yo no utilizo lentes multifocales en niños, por lo menos hasta la tecnología que tenemos ahora. En niños No. pequeños yo nunca he puesto multifocales. En adolescentes sí. En adolescentes de 10, 12, 13 años he puesto y estoy muy contento con los resultados. Ellos tenían ya visión desarrollada, no Sí, tenían son esos ambliopía, celulares ¿verdad? que llegan tardías, que le pones los operas grandes y que les bajó la agudeza visual, que evolucionan. En esos chicos, y el que me lo sugirió fue Perrone. Daniel un día me dice, le puse a una chica un multifocal y está contentísima. Y entonces yo dije, es una buena idea y lo hice y anda muy bien. Y lo que ya les digo, he hecho bastante, son los tóricos, andan muy, muy bien. Utilizo los de alcohol y no es una publicidad y estoy muy contento. Perfecto. Vamos a pasar a mi amiga Claudia Polo. Pero les puedo decir algo más. Yo creo supuesto. que los chicos, vuelvo a una cosa que dijo Enrique y que me quedó en la cabeza. En los chicos tenemos el problema además de la retracción capsular. Entonces, todos estos multifocales vienen en una sola pieza. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de colocarle un multifocal en un chico, tengamos en cuenta Está muy bueno. la necesidad de ponerle un dilatador del saco, porque si no se puede descentrar, se puede abollonar y eso va a cambiar mucho la Un gran graduación. problema. Sí, está muy bueno eso, está muy bien. Sí. Lo mismo con los tóricos, ¿verdad? Como dijiste, Julio, Claro. que pones el anillo. Bueno, vamos a Claudia. Va a presentar el caso más controvertido, me parece que va ahora. Bueno, es Claudia. una chiquita, sí. Es una chica de 5 años que consulta por baja visión, tiene visión bultos de lejos y de cerca 1/10, y como verán tiene una catarata uveítica bilateral, múltiples sinequias, el ojo derecho prácticamente no dilata, y bueno, el izquierdo dilata un poco más. Entonces, obviamente su uveitis obedece a una causa reumática, después fue diagnosticada, eso ya está. El tema es qué hacemos con esto, ¿no? Si la operan, en qué momento, qué técnica utilizarían, si utilizan lente intraocular en estos pacientes o no, y qué preparación le dan a estos pacientes. Claudia, perdón, pero me cortó cuando estabas diciendo, ¿es secundario Sí. a artritis reumatoides? Sí. Ok. Sí. Okay. ¿Quieren ver de vuelta la imagen? Bueno, ya tuvimos la imagen. Vamos a del dormir terror. y soñar con esta imagen, no te preocupes que nos acordamos. Así es. Estos niños son desafiadores, seguro que sí. Siempre que tengo pacientes así, los manejo junto con como la especialista en uveitis, una de las especialistas de uveitis, para que opere cuando ya esté en una fase de la enfermedad que ya esté controlada en relación a no tener reactivaciones oculares, por lo menos por 6 meses. Eso es el criterio que utilizamos aquí. Son ojos que tienden a inflamar mucho, como vimos todos. Entonces, en estos casos, yo no pongo lente intraocular. Es una de las poquísimas situaciones en que yo no pongo lente intraocular.
Sí, yo coincido absolutamente con Bruna. Perfecto. Tengo algunas diferencias de criterio y es que yo me tomo más tiempo entre el último ataque que tuvo, la inflamación que tuvo. O sea, a veces pido un año. Ahora, esa chica no da para mucho más porque esas cataratas son muy, muy densas. Absolutamente yo voy por atrás. Este chico no cabe la menor duda que voy para atrás. No pongo lente intraocular. Y bien lo decía Luis Díaz González, una vitrectomía lo más amplia posible, porque hay que limpiar y tratar, y aunque quede afáquico el chico, lo de los lentes intraoculares es peligrosísimo y hay muchos trabajos y muchas malas experiencias al respecto. Y una cosa que es interesante, porque el otro día llegó a mis manos un chico, que me parece que yo hubiera procedido de manera diferente a como procedieron en su caso. Este chico tenía una RJ con glaucoma y catarata. Ahora, yo le voy a decir lo que le habían hecho y lo que le habían propuesto después. Pero lo que yo le hubiera hecho, yo primero le hubiera operado el glaucoma y después le hubiera operado la catarata. No sé, después les digo lo que le hicieron, pero ya se los induje. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Le hubieran operado primero la catarata o primero el glaucoma? También con artritis también un paciente con uveitis. Una RJ con glaucoma, catarata y vino operado. Bueno, se los resumo. Lo vi hace 15 días. El chico tuvo la RJ. Hacía 2 años que estaba en un impasse, no tenía signos inflamatorios. Se tomaron 2 años y tenía presiones que oscilaban entre 24, 25, 26 con medicación. Lo operaron de catarata, una cirugía prolija y una lente intraocular. Pero se le disparó la presión y vino con 40 a verme a mí. Y le había propuesto colocarle una válvula, con lo cual yo estuve de acuerdo que en esta circunstancia la única posibilidad era colocarle una válvula. Ahora, yo hubiera hecho totalmente diferente, lo hubiera operado primero del glaucoma y después la catarata, porque sabemos todos que el glaucoma en un fáquico es un pronóstico más o menos bueno. El glaucoma en un afáquico es muy difícil de solucionar. Ahora, no sé si ustedes coinciden conmigo o hubieran hecho al revés, hubieran hecho lo que hizo nuestro colega, que estaba prolijo, o sea, la cirugía fue prolija, no cabe la menor duda que era un buen cirujano. Ahora, el criterio no sé si hubiera sido uno o el otro. ¿Qué opinan ustedes? Y primero, qué complejo, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que estos pacientes tienen rota la barrera hematocular de por vida. O sea, seguramente proteínas, por más que esté muy estable, suelen tener flotando en cámara anterior. Claro, la técnica quirúrgica en ese paciente con uveitis es, posiblemente sí, la válvula sería una muy buena alternativa, ya que una trabeculectomía posiblemente se tape. Habría que hacer un VM para ver si tenés espacio en cámara anterior para poner el tubo de la válvula. Y sí, podría ser, como alternativa, primero operar el glaucoma y después la catarata. Pero es muy complejo, realmente no se si lo tuviera en mis manos, tal vez no lo hubiera decidido en la primera consulta. Es para pensarlo mucho, ¿no? Y lo de la Bueno, vitrectomía, a mí me vino a ¿eh? decir si estaba bien lo que le habían hecho, yo le dije la cirugía está prolija, la Sí. presión era anterior a la cirugía, así que no se la produjeron por la cirugía, y me parece bien que le pongan la válvula. Sí. O sea, estuve de acuerdo que sería en esta cuestión. Ahora, la duda que a mí se me planteó, y yo me lo pregunto hoy, si yo no hubiera procedido al revés, hubiera primero operado el glaucoma y después le hubiera operado la catarata. Las claves, Doc, sí, perdón. una de las claves... Un adolescente de 13, 14 años, que tenía una artritis reumatoidea de inicio muy temprano, cosa que no era... Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Enrique, ahora sí. Bueno. No, que acá una de las claves haga de una u otra
manera de vitrectomía. El vitrio es un gran reservorio de factores antigénicos. Entonces, para el control de la uveitis es fundamental. Y además, si uno le va a poner una válvula y no tiene una buena vitrectomía, la válvula se va a tapar. Tapa rapidísimo. Ahora, ustedes tienen que fijar, si vos mostrás las fotos, volver a traer las fotos del caso. Hay una clave acá que es importantísima. Fíjense en el ojo, este ojo, no sé si se puede ver, tiene una queratopatía en banda incipiente. Cuando un ojo con una artritis reumatoidea manifiesta queratopatía en banda, no les voy a decir que es un certificado de defunción, pero es un signo de gravedad. O sea, es un ojo que tiene mal pronóstico. Y cuando la catarata es muy densa y ustedes no pueden ver detrás del cristalino, hay que hacer una muy buena, puede ser un UVM, pero una ecografía, y descartar que atrás de la catarata no haya una membrana ciclítica. Y bueno, y ver muy bien la presión ocular. Porque un ojo con una queratopatía en banda, uno debe advertir a los familiares que una cirugía puede ser lo que empuje por el tobogán a ese ojo, pero para abajo, ¿no? No para suerte. O sea, el tema de la queratopatía en banda a mí siempre me alarma. Sí. Perfecto. Fue muy interesante el comentario de Julio de pacientes, por ejemplo, con glaucoma congénito y catarata. Hace más o menos unos 45 días que llegó un paciente así para mí. Mi opción fue muy parecida con tu opinión en este caso de uveitis. Entonces, yo dije que yo no toco en este ojo hasta que su glaucoma esté controlado. Porque si entro para hacer la cirugía de catarata, por mejor que sea, la chance de mayor descontrol en relación a la presión es muy grande. Entonces, el glaucomatólogo pediátrico está conduciendo el caso y así que esté controlado en relación a presión, viene para la cirugía de catarata. Pero son casos muy desafiadores, muy desafiadores. Totalmente. Bueno, para ir cerrando el curso, les voy a pedir a cada uno de los expertos si puede dar un tip cada uno sobre catarata pediátrica, que es lo más importante para cada uno de ustedes. Vamos a empezar por la dama, Bruna. Lo más importante, en mi opinión, en la cirugía de catarata pediátrica es hacer cada paso de la cirugía con perfección. Entonces, estar pendiente para que sea hecho de la mejor manera posible para que el resultado sea bueno. Entonces, es muy común tener los cirujanos como yo, que hago la cirugía vía anterior, y hay muchos muy buenos cirujanos también que hacen vía pars plana, como vimos Enrique y Julio hablando. Y yo no creo de verdad que uno u otro esté correcto. Yo creo que podemos tener muy buenos resultados, tanto por vía anterior como por vía combinado, solamente por vía pars plana. Pero para tener unos buenos resultados es imprescindible que el cirujano sea muy meticuloso y preste atención en relación a los detalles de la cirugía. Perfecto. Enrique. Bueno, ya Bruna dijo algo que es clave. Yo cuando tengo uno de estos pacientes les digo, miren, la cirugía es un peldaño en una muy larga escalera a transitar. El tratar este tipo de problemas requiere de un muy buen equipo. El equipo es su hijo, son ustedes los padres y yo el cirujano. Si uno del equipo no cumple con su rol, va a fracasar, o sea, por más que lo operes bien. Y plantearle lo que es desarrollo de visión, que esto es una lucha inicialmente hasta los 8 o 10 años de vida, que si alguien tira la toalla antes de esa edad, bueno, vamos a tener para empezar el problema de la ambliopía. Pero además tenemos que controlar en todo este periodo esas posibles complicaciones que pueden surgir como estrabismo, glaucoma. En conclusión, el equipo. La única forma de encarar y tener éxito en esto es tener un muy buen equipo. Y bueno, eso va a variar. Si los padres, el nivel cultural que tengan los padres, el nivel económico que tengan los padres, ¿dónde viven los padres? Si viven cerca o lejos del centro donde uno lo va a tratar y donde uno lo va a seguir. O sea, todos esos factores son los que hacen que esto sea exitoso o fracase. Bueno, básicamente ese es el mensaje. Antes de meterse en esta historia, hay que comprobar que todo esto
sea de la mejor manera posible para tomar la decisión que haya que tomar. Bueno, yo más o menos coincido en lo que dijeron los dos colegas. Bueno, cuando opero sin lente intraocular, prefiero ir por vía retroiridiana. Cuando opero con lente intraocular, prefiero ir por vía anterior. Pero, y volviendo a lo que dijo Enrique, lo más importante que tenemos es que en la oftalmopediatría es que todo empieza y termina en la ambliopía. Entonces, nosotros debemos tener en mente siempre combatir la ambliopía. Y en eso creo que todos coincidimos. Veo que Claudia Polo mira con mucha atención, lo mismo que Celeste, que son dos personas que en eso lo tienen clarísimo, igual que vos, Alejandro. Así que es para siempre, o sea, que hasta que el chico no llega a la adolescencia, debemos tener en la cabeza que debemos trabajar con la ambliopía. Porque hemos muchas veces visto un chico brillantemente operado que nunca más fue seguido y con una ambliopía profundísima. Así que, buen cirujano y trabajo posterior. Nada más. Excelente. Excelente. Bueno, les quiero agradecer a Bruna, a Enrique, a Julio, que es mi maestro siempre, la generosidad con la que hoy nos han enseñado acerca de cómo encaran las cataratas pediátricas, el tiempo que nos han dedicado, y bueno, muchísimas gracias por hacer este webinar con nosotros. Nos comportamos como los griegos antiguos, ¿no? Fuimos muy democráticos, aceptando lo que el otro dice también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir Muchas con gracias. ustedes. Los considero amigos de la vida, y bueno, es muy bueno compartir experiencias permanentemente. Así que bueno, nos volveremos a ver seguramente en otra circunstancia semejante. Muchas gracias. Seguro que Playa donde tus padres tienen ese crucero. Porque una vez tus padres me invitaron a dar vuelta en ese crucero. el próximo encuentro de gladiadores de Sí, yo no lo... y cataratas pediátricas será en la playa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pero muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. Bueno, entienden muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.